MX Noticias. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Tenemos esta noche un programa de lujo en Diálogos Jurisprudenciales. Agradecemos muchísimo a MX Noticias que nos permita, además de presumir este marco espléndido del Salón de Plenos del Palacio Histórico de Justicia en la capital del Estado de México, que está cumpliendo 200 años de existencia política y constitucional, tocar estos temas de la mayor gravedad y de la mayor importancia en la relación entre sociedad y gobierno en nuestra entidad. Y hoy, precisamente, es un lujo tener al presidente del Foro de Constitucionalistas de México, a mi querido amigo, muy admirado académico, uno de los grandes intelectuales del derecho en nuestro país, el doctor Román Lazcano. Bienvenido, Román. Es un placer tenerte por acá y que te podamos dar la bienvenida con alguien que es de casa y destacadísima, una persona estupenda que además ha llevado las relaciones del Poder Judicial del Estado de México con el gremio, con el foro y con la sociedad mexiquense en general. Me refiero a también una muy destacada profesora de nuestra Universidad Autónoma del Estado, la maestra Lancy Musiño. Bienvenida, maestra, qué placer estar aquí y que nos acompañe en la anfitrionía al doctor Lazcano. Bueno, quitándonos un poco las máscaras, si me permiten hablar desde tú, estaré muy agradecido para que tengamos una plática, pues como siempre, con mucho cariño entre nosotros y sin, por supuesto, ni un ápice de falta de respeto. Doctor, bueno, nos recordabas, querido Román, que el 7 de marzo se celebra que el Tribunal Superior, el primer Supremo Tribunal de la América Mexicana, que se estableció en Ario de Rosales, Michoacán, aquí muy cerca del Estado de México, pero era Intendencia de Valladolid de Michoacán, se estableció. Y que precisamente por eso se celebran los 7 de marzo el Día del Juzgador. Hace muy poquito tuvimos oportunidad de celebrarlo. La juzgadora, el juzgador mexicano, tienen ahí su día por obvias razones. Bueno, más allá de la conmemoración, desde un foro como el que tú presides, que es tan importante, entre otras cosas, para defender la independencia judicial, ¿qué sentido sustancial le ves a recordar una fecha así? Fíjate que muchas gracias a Diálogos Jurisprudenciales, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al magistrado Ricardo Sodi. Un gusto compartir la mesa aquí con Lancy. Mira, muy interesante. Venía platicando contigo sobre que hoy, 7 de marzo, se conmemora el Día de los Juzgadores Mexicanos. Y la verdad de las cosas es que lo que se reconoce es que este Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, que parte prácticamente de la Constitución de Apatzingán, de José María Morelos y Pavón, reconoce este Supremo Tribunal como prácticamente el origen del Tribunal Constitucional, ahora Suprema Corte de Justicia. De hecho, hay una casa ahí histórica, ¿no?, en Ario de Rosales. Efectivamente. Donde se celebraba este día hace algunos años. Ahora, bueno. Sí, efectivamente, yo recuerdo a don Mariano Azuela Huitrón, sí, a don Guillermo Ortiz Mayagoitia, que hicieron la remodelación de la casa para efecto de conmemorar efectivamente la creación de este Supremo Tribunal y cómo se construye, cómo se constituye y qué tan importante es que hoy en día, después de algunas propuestas que existen, por ejemplo, para nombramientos de jueces a través de cargos de elección popular, este Supremo Tribunal se establece con nombramiento de 5 magistrados por parte del Congreso. Que por parte del Congreso, que de forma indirecta el Congreso designa a estos magistrados y que obviamente, fíjate que hay una cuestión muy importante, señala que deban ser letrados con conocimiento en áreas específicas y establece áreas civiles y mercantiles en ese entonces, ¿no? Entonces, ya desde ahí, la importancia de tener jueces preparados, jueces con conocimientos, jueces letrados, que conocieran efectivamente pues, el derecho romano, el derecho germánico, ¿no? el derecho latín, indiano. El derecho indiano, para efecto de analizar en esta nueva construcción de la América
de México a partir de la independencia, pues construir un Supremo Tribunal que garantizara la división de poderes, es decir, el ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, ya tomaba los elementos de López Rayón, analizaba obviamente la construcción de la división de poderes y su respeto, pero sobre todo lo más importante es que México, sus orígenes en materia de justicia, busca jueces que tengan carrera o que tuvieran conocimiento de esto. Y conforme al ideal de José María Morelos, que no era en absoluto un elitista, ¿no? Pero como muy bien dices, que se hagan las leyes en junta de sabios y que lo juzguen estos sabios letrados, pues con conocimiento de causa, ¿no? Sí, sobre todo porque lo que se busca en este caso de impartición de justicia, pues era analizar efectivamente cómo venían las leyes, cómo venían los conflictos que se daban en ese entonces y tratar de buscar cómo solucionarlo. Y sobre todo, la idea es de esta creación de este Supremo Tribunal Constitucional, que ahora es la Suprema Corte de Justicia, donde ha progresado después de 1920 la figura de Hans Kelsen, donde un Supremo Tribunal como guardián de la Constitución sean los que analicen sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas ante actos de autoridad, pues ante estos actos de autoritarismo que existió en Europa, derivado de efectivamente de liderazgos populistas autoritarios como fue Hitler, como fue Mussolini, y que por eso mismo Hans Kelsen en 1920 en esta primera ola crean este Supremo Tribunal Constitucional a través de la ya llamada conocida pirámide de Kelsen sobre la norma suprema, ¿no? Para defender a la Constitución. Por eso es que existe el Foro de Constitucionalistas de México que presides, Román. Efectivamente, fíjate que tuvimos la oportunidad de construirnos, de reunirnos con varios académicos y académicas a nivel nacional para efecto de analizar y reflexionar sobre la Constitución. No es un tema de ahorita, ya tenemos muchos años teniendo la oportunidad que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM o diferentes foros nos reunimos para efecto de platicar sobre diversos temas, sobre la justicia constitucional local, sobre la autonomía de los poderes judiciales, sobre los diferentes tipos de constitución, a través de la teoría del Estado, cómo se construye la Constitución, cómo es una Constitución progresista, cómo tiene que ver con el demos europeo, por ejemplo, y cómo se construyó, y sobre todo la forma de visualizar el derecho positivo, el derecho natural, positivizado en una norma suprema. Pero es decir, lo importante es que buscamos sobre todo el conocimiento federalista de los académicos, porque la mayoría de los académicos o académicas están en todo el país, y entonces la visión de la descentralización del conocimiento es muy importante, porque nos permite conocer la realidad de los estados, la realidad de los tribunales, la realidad ciudadana y por supuesto que obviamente la forma de comportarse los ciudadanos de Michoacán pues es diferente que los de Quintana Roo, los usos y costumbres en el derecho de los pueblos originarios, los usos y costumbres que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la familia u otros tipos de elementos, pues qué importante que las constitucionalistas y los constitucionalistas del país pues hagan una reflexión para efecto de analizar hoy en día que vivimos prácticamente una nueva centralización y concentración en esta república. Es decir, pasamos de ser una república descentralizada a una constitución centralista donde los poderes y la administración se concentra en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué mejor tener la oportunidad de reflexionar estas circunstancias? Hace 200 años que somos un federalismo, un sistema federal y sin embargo, bueno, se dan estos fenómenos de concentración. Esto que nos platica Román Lanzi, pues es oro puro para un tribunal de un estado tan importante como es el Estado de México, ¿no? Ver la constitucionalidad con ojos mexiquenses, que son determinantes para el resto de la República, pero que son muy importantes para la justicia en nuestro estado. En ese sentido, mi querida maestra, ¿cómo es que se ha planteado la relación con el foro en general, no solo el foro de constitucionalistas, pero también con el gremio y con la sociedad del Estado? El Poder Judicial,
¿Cómo se relaciona con ellos? Lo que comenta el doctor Román es sumamente interesante y de gran trascendencia. Dentro del Estado de México, tocaba él un punto muy importante a través del Foro de Constitucionalistas, que es un ejercicio inteligente y que alberga mucha sabiduría, porque el escuchar diversos sectores, la ubicación geopolítica, geográfica, es determinante para poder entender y visualizar las necesidades de cada una de las entidades federativas, cómo se visualizan, cómo se perciben, pero también cómo perciben la justicia de manera general, de manera conjunta. En el Estado de México, el magistrado presidente ha tratado de desarrollar varios ejercicios para crear esas estrategias de comunicación, esos vínculos que permiten fortalecer la administración de justicia, que permiten enriquecerla a través de observatorios, de tener una participación ciudadana activa, donde nos pueden contribuir no solo en el ámbito jurisdiccional, sino también en el ámbito administrativo. ¿Por qué? Porque tenemos dos observatorios. Uno es un observatorio ciudadano en favor de la justicia, donde, como ustedes saben, contamos con diversos sectores, el sector académico, que es muy importante la participación de los estudiantes, de los profesores, de los líderes de opinión. Pero también es muy importante escuchar al sector empresarial. También tenemos la Cámara de Comercio y de Turismo, tenemos sindicatos, tenemos varias gremios que participan de una manera muy activa. Nosotros trabajamos a través de sesiones. Este Observatorio Ciudadano en favor de la Justicia inició el 30 de noviembre de 2020 y iniciamos con 25 integrantes y ahorita tenemos 33 integrantes, y es muy interesante el ejercicio porque las sesiones se transmiten en redes sociales en vivo. Entonces es un ejercicio de transparencia, de justicia abierta. Tenemos un micrositio del observatorio donde tenemos indicadores, pueden ustedes accesar, están en formato de datos abiertos, y cualquier persona que desee ingresa al portal y puede ver quiénes son los integrantes, puede acceder a las sesiones del observatorio y puede tener toda la información de la actividad que desarrollan órganos jurisdiccionales, pero también las áreas administrativas. Ese es el ciudadano, maestra. Ahorita que regresemos del corte, si te parece bien, nos platicas del de la abogacía. Claro que sí, con mucho gusto. Y ahí les encargamos esta cápsula muy interesante sobre esta relación. Volvemos. Sí, es sumamente importante el que pueda existir un diálogo directo entre el Poder Judicial y los empresarios y la ciudadanía. Por una situación importante, el trabajo que realiza el Poder Judicial es un tema de interpretación de normas. Cuando interpretan normas, lo que genera son diversos acuerdos o criterios que van transformándose de acuerdo a lo que se va suscitando día con día en la sociedad. Entonces, en el tema empresarial es sumamente importante el poder observar cuáles son los nuevos criterios, qué es lo que están interpretando de la normatividad, y con ello también saber nosotros de qué forma tendríamos que actuar. Si bien es cierto, la norma es única, también es cierto que los criterios son lo que nos va regulando el día a día conforme va transformándose la interacción que existe entre la sociedad. Entonces es sumamente importante tener esta interacción, pero sobre todo el poder compartir criterios en donde nosotros expresemos la forma en la que vivimos y nos interrelacionamos, y la forma en la que ustedes o el Poder Judicial interpreta la norma, y nos permite así poder entender de qué forma tenemos que ir regulando nuestro actuar. Estás viendo
Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Mexiquense Televisión, canal 34.2, MXQ Deportes, la pasión de los deportes, el fascinante mundo deportivo a nivel local, estatal, nacional e internacional, solamente aquí en MXQ Deportes, porque tú eres MXQ Deportes. MXQ Deportes. Repetición. Lunes a viernes. 0:30. Por AMX Noticias. Soy Cintia López Castro, tu candidata al Senado por la Ciudad de México. Te tengo 3 preguntas. ¿Sientes que tus senadores trabajan para ti? ¿Crees que tus senadores conocen tus problemas? ¿Conoces a tus senadores? ¿Sabes sus nombres al menos? Seguramente tu respuesta es no. Por eso, necesitamos un cambio. Soy Cintia López Castro y quiero ser tu senadora de verdad, escucharte de verdad y resolverte de verdad. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Habla Gerardo Fernández Noroña. Próximo 2 de junio de 2024, elección de presidente de la República. Por primera vez, una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, será presidente de la República, candidata del PT. Vota por los candidatos, candidatas del PT a senadores, diputados federales a la presidencia de la República. Un abrazo. Sigamos haciendo historia. El PT es la 4T. Jueves. Los talentos de nuestra tierra tienen diferentes formas, sonidos, letras y movimientos. Estilos únicos, irrepetibles, que surgen de sus experiencias y contexto. Acompáñanos a conocerlos en Denominación de Origen. Denominación de Origen, jueves, 19:30. Por AMX Noticias. Bien, volvemos a Diálogos Jurisprudenciales. Nos estaba platicando la maestra Lancy Muciño acerca de los observadores, observatorios integrados por observadores, que permiten que la relación entre el Poder Judicial del Estado de México y la sociedad, y ahora nos va a hablar de la abogacía organizada, fluya de la manera más adecuada, pues para tener la justicia que quieren las y los habitantes del Estado de México, ¿no, Lancy? Sí, es correcto. Contamos con un observatorio de la abogacía mexiquense. El acta se firmó el 12 de julio de 2021 y bueno, pues tenemos abogados muy activos, empezamos con 30 integrantes y ahorita tenemos 36 integrantes. Tenemos abogados en materia laboral, en materia civil, en materia penal y eso, bueno, pues es muy enriquecedor, porque los comentarios, las propuestas, la forma de visualizar la administración de justicia, bueno, pues en cada materia va teniendo detalles particulares por el desarrollo de la actividad misma y bueno, pues esto enriquece a las Por ejemplo, ¿qué recomendaciones se hacen? O sea, un abogado en materia familiar dice, oye, hay una interpretación del código en tal o cual sí, sentido. Pues, en ocasiones son comentarios así, pueden decirnos, oye, me gustaría que nos dieran una capacitación posiblemente en los nuevos criterios de la Corte o posiblemente ahorita, por ejemplo, vamos a iniciar un proyecto de capacitación. El magistrado presidente les ofreció a los ABCs de abogados la capacitación para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y bueno, pues están muy interesados, están listos para participar en este proyecto. En otras ocasiones, dentro de las sesiones del observatorio, pues hemos desarrollado actividades de manera conjunta con la coordinación de atención a víctimas y bueno, llevamos a cabo un proyecto maravilloso que fue pues un ejercicio de esa capacidad que tienen y esa calidad humana que tienen los abogados, porque llevaron asuntos pro bono,
para poder apoyar a personas de escasos recursos que requieren de una defensa. Entonces se sumaron abogados del Valle de México, abogados del estado de aquí, del Valle de Toluca, y bueno, pues fue un ejercicio bonito, fue un ejercicio para muchos de ellos que me comentan o que me han comentado su experiencia, pues gratificante, de devolverle a la sociedad la oportunidad que tuvieron de tener el acceso a una educación, el gusto de poder contribuir y retribuir a la sociedad de la que todos formamos parte. Bueno, Romana, ya hay una enorme oportunidad para que la constitucionalidad local se vea en este tipo de organismos, ¿no? Es decir, una mirada local, una mirada, no quiero decir solamente del Poder Judicial del Estado de México, sino de todos los poderes estaduales, sobre la constitucionalidad local, que es, creo yo, corrígeme, la gran olvidada en nuestro sistema de control de constitucionalidad al que te referías antes del corte. Efectivamente, fíjate que un tema que yo creo que nos hace falta socializar es dar a conocer que, al igual que hubo un constituyente para crear la Constitución de 1917, esta a su vez construyó la posibilidad para que se crearan constituciones locales, y muchas han hecho reformas o crear nuevas constituciones, como por ejemplo el constituyente de la Ciudad de México, una vez que se modifica el Estatuto de Gobierno en el 122 y se crea una nueva constitución. Aquí lo importante es... completamente distinta. Exactamente. ¿Por qué? Porque hay criterio, por ejemplo, de la Suprema Corte, donde se pueden ampliar los derechos humanos, se pueden ampliar prerrogativas a favor de los ciudadanos, y donde se crean nuevas figuras que tienen que ver con, por ejemplo, con la diversidad sexual, con el reconocimiento de género, con reconocimiento de las parejas homoparentales, el reconocimiento de la adopción, por ejemplo, de este tipo de familias. Y yo creo que esa cosmovisión es distinta, por ejemplo, si nos vamos al norte del país, al centro o al sureste del país, en Chiapas, la conformación, el tema religioso, cultural, pues obviamente modifican la percepción de las constituciones. Yo creo que eso es la riqueza del federalismo. ¿Tú dirías que hay unas nociones distintas de constitucionalidad, por ejemplo? Claro que sí. O sea, la verdad de las cosas es que efectivamente la Constitución Federal rige los principios, valores son los que se deben sustentar la división de poderes, la estructura orgánica, pero obviamente los poderes legislativos pueden ir construyendo nuevas instituciones, nuevos órganos autónomos, nuevas figuras, por ejemplo, de democracia representativa, como referéndum, plebiscito, revocaciones de mandato, iniciativas populares, para efecto de irlas construyendo. Mira, yo creo que lo importante, y estando aquí con Lancy, es cómo socializar los derechos en relación con la ciudadanía, y cómo las organizaciones de la sociedad civil podemos participar en la construcción de la gobernabilidad o de la gobernanza, mejor bien dicho. Sí. Es decir, yo creo que hay un grave problema en el país, que una vez que se erige o se elige a las autoridades, existe un divorcio. Nos olvidamos, ¿no? Existe un divorcio entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, y los ciudadanos quedan del otro lado. Y te doy carta abierta, pues ahí haces lo que... Efectivamente. Dentro de 6 años te voy a criticar acremente. O apruebo o desapruebo. Es decir, yo creo que el ejercicio democrático del país, lo que debe tener con claridad es que los ciudadanos debemos participar en las tomas de decisiones, pero también las autoridades deben tener los canales de comunicación para efecto de escucharlos. Porque si no, lamentablemente, lo he visto en otros tribunales del país, se hacen modificaciones para crear nuevas salas, nuevos tribunales. Antes de que empiecen a funcionar, ya hay modificaciones a la ley orgánica, ya se volvió a modificar, ya quitaron magistrados, ya pusieron nuevas salas, y la verdad de las cosas es que nadie le preguntó a la ciudadanía, nadie le preguntó a los gremios de abogados. La verdad es que sí veo que en este periodo, no particularizo el Estado de México, sino todos los demás estados, que es donde tengo más información, es que no hay
no hay propuesta de los gremios, de la ciudadanía, que se legisle a favor de estas circunstancias. Entonces, este divorcio lo que hace es que efectivamente, posteriormente, vengamos a las inconstitucionalidades de norma, a la inconstitucionalidad del código. Y yo sí creo que es necesario reforzar el federalismo jurídico en el país, porque hubo una reforma donde le dio facultades al Congreso General de la Unión para crear normas generales. Y entonces ahora ya tenemos la Ley General de Medios, medios Alternativos de Solución de Controversia. Tenemos el Código Nacional de Procedimientos penales civiles primero y luego ahora exactamente, y ahora civiles y familiares. La ley contra la tortura. La ley contra la tortura. Entonces, lamentablemente, estamos creando normas generales, ¿sí?, que tienen una acepción distinta que la norma federal. Y esta norma general lo que hace es que los estados tienen que obligarse a dar el cumplimiento. La pregunta es... Sí, es mucho más allá de un mero marco, ¿no? Exactamente. Tendría que ser una ley marco, pero se mete hasta la cocina. No. O sea, aquí es... Todos los jueces tienen la obligación de que los procedimientos a partir de ahora ya no son los códigos de procedimientos estatales, sino que a partir de ahora están nuestros nuevos códigos nacionales. La pregunta es, ok, está bien, ahora, ¿cómo la vamos a implementar? Al día de hoy, el sistema de justicia oral adversarial es una realidad que no se ha entendido, que es una realidad que existen deficiencias en el sistema, que existen deficiencias en las fiscalías y que esas fiscalías, lamentablemente, al no aportar los medios de prueba, los datos de prueba o las pruebas, pues se ven ante las circunstancias que los jueces no pueden suplir la deficiencia de las fiscalías y tienen que muchas veces emitir sentencias que lamentablemente dejan mal parados a los poderes judiciales, pero no pueden suplir la deficiencia de las pruebas, independientemente de la circunstancia. Y luego pasa lo que pasa, ¿no, mi querido Román? Lancy, todos contra el juez, pero sí, pues el juez resuelve sobre lo que tiene. Mira, lo que pasa es que vivimos en una narrativa política. Sí. La narrativa política es: los jueces no están solucionando la conflictiva nacional. Los jueces no están resolviendo el problema ciudadano. Los jueces no están resolviendo la construcción de paz en los estados. Y yo lo diría al revés. Lo que sucede es que hay autoridades más cercanas que no están generando el vínculo necesario para solucionar los conflictos, y entonces tiene que entrar un juez a solucionar esos conflictos. Tiene que entrar un juez de distrito para efecto de resolver que una autoridad violó los derechos humanos, que no se le dio acceso a la administración de justicia, que no se le dio acceso a los medicamentos, que no se le dio acceso por ejemplo, a temas de medicina oncológica. Pues entonces los jueces, en esa construcción de ciudadanía, otorgan amparos y protección de la justicia federal para efecto de que a partir de ahora usted, clínica de X parte, no dio cumplimiento, no se le dio la medicina, pues a partir de ahora tienes la obligación de dárselo. Entonces yo creo que hay una narrativa muy peligrosa. La narrativa es: los jueces no sirven, los jueces son corruptos, los jueces no están dando soluciones. Y yo creo que la verdad es que debemos construir una nueva narrativa, decir que efectivamente hay circunstancias que se tienen que trabajar, que los jueces deben ser más éticos, que los jueces deben de buscar tener más conocimiento, y que a partir de ahí, con ciudadanía, con juzgadores un poco más eficientes, la ciudadanía pueda decir: ¿sabes qué? La verdad, los jueces sí son importantes. Porque podemos tener un grave problema. ¿Qué sucede si decimos que no sirven los poderes judiciales del país? La gente va a hacer justicia por propia mano. Y eso sí es más peligroso. Volvemos con esto, si les parece, una narrativa nueva, pero que se construya desde la ciudadanía. Me parece de lo más importante. No se vayan. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. No se pierda nuestra repetición por el 34.2, pasadita la medianoche, del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, aquí en AMX Noticias. Primero, Mexiquense TV, repetición, lunes a viernes, 0 horas con 5 minutos.
por AMX Noticias. La transformación es bienestar. Son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad. La transformación es chambeadora, tempranera, alegre, imparable. La transformación es honesta, auténtica y preparada. La transformación es chilanga. La transformación es mujer. La transformación es Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. ¡Arráncate, México! ¡Hey! Es el comienzo, todo estará mejor. Movimiento Naranja, y el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Es el comienzo, todo estará mejor. Miércoles. En TV Mexiquense, en el programa Déjà Vu, hablamos de todo. De literatura, de pintura, de gastronomía, de historia, de música. Porque yo le pongo mucho alma, corazón y cabeza a los programas. Es que no falten a nuestra cita, por favor, aquí en TV Mexiquense, Déjà Vu. Déjà Vu. Miércoles. 23 horas. Por AMX Noticias. Bien, volvemos. Justo nos pilló el corte cuando estábamos hablando de la importancia de generar una narrativa en favor de la independencia judicial, pero también de la fortaleza de las resoluciones y de la labor de juezas y jueces en la construcción de la paz desde perspectivas ciudadanas, desde perspectivas del foro, como nos decía muy bien el doctor Lascano, maestra Lanzi. Y te pregunto, ¿cómo se hace eso desde el Poder Judicial del Estado de México? Bueno, el magistrado presidente, desde que diseñaron el plan estratégico del Poder Judicial para esta administración, visualizó los observatorios ciudadanos. Prueba de ello, en este momento se está desarrollando un proyecto, para mi gusto, muy interesante y con mucha sensibilidad de cómo perciben la justicia la ciudadanía. Este proyecto se llama Sentencias Ciudadanas. Se está trabajando con México Evalúa, lo está encabezando Laurence Pantin, que tiene mucho conocimiento y mucha sensibilidad con este tema, y también está trabajando el INFOE. También hizo un informe muy interesante, Laurence, sobre independencia judicial en los estados, ¿no? Sí, es correcto. Y realmente, pues, este proyecto, a mí en lo particular, me parece enriquecedor para acercar la justicia a las personas. Porque en muchas ocasiones las personas que no son abogados como nosotros, sino son ciudadanos que se dedican a diversas actividades en su vida a diario, bueno, pues cuando ven una resolución de un órgano jurisdiccional en primera o en segunda instancia, desconocen esos términos o ven un cúmulo de un expediente o de una resolución y no alcanzan a comprender cuáles son esos motivos o esos razonamientos por los que llevaron a ese titular del órgano jurisdiccional a tomar esa decisión. Entonces, este proyecto lo que busca es hacer una resolución, realizar un manual donde se conjunten esos conocimientos y esa técnica que tienen los titulares de los órganos para emitir una solución a un problema jurídico y compaginarla con ese lenguaje ciudadano, hacerla más digerible, más entendible a ese ciudadano, para que esa preocupación que tiene por ese problema jurídico en el que se encuentra pueda entenderlo de una manera más accesible
y más comprensible para por qué se llegó a esa determinación. Una tarea nada fácil, porque luego la jeringonza de nosotros, los abogados, pues es incomprensible, ¿no, Román? Fíjate que la verdad de las cosas es que los abogados debemos reinventarnos. Esa es una realidad. Nos tenemos que reinventar. Nuestro lenguaje no está comunicando. Tal vez comunica si tuviéramos una reunión de abogados y hablamos de los procedimientos y de las teorías de Robert Alexi o de la teoría de la argumentación, sí, a la teoría, pero nos enteramos nosotros y la ciudadanía no se entera. Y la verdad de las cosas es que tenemos que buscar un diálogo sencillo, claro, de hacerle verle a la ciudadanía lo que está sucediendo. Por ejemplo, Juan le roba la vaca a Pedro, pues obviamente un juez lo que tiene que resolver es que pues Pedro le tiene que pagarle la vaca a Juan si es que ya se la comió, o tiene que devolverle la vaca a Juan, ¿no? Tal persona, Carlitos, tiene hijos con una señora que se llama María, y la cual no se casaron, tuvieron hijos. Bueno, pues tiene que darle alimentos. ¿En qué consisten los alimentos? Pues tiene que darle educación, vestido, sustento, y un juez tiene que resolverle y decirle, ¿sabes qué? Tienes un trabajo, y como tienes un trabajo, tienes que dar y garantizar los alimentos a esta persona, ¿no? Y lo mismo sucede con otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la violación, ¿no? O sea, tener con claridad que el día de hoy el no es no, ¿no? Si una novia, una esposa, ¿no? Una pareja, ¿no? Dicen no porque no quiere tener relaciones sexuales, no, eso es no. Y el hecho de que tú sometas o que tú quieras agredir, pues eso obviamente te va a llevar a un abuso sexual y a una violación. La verdad de las cosas, creo que muchas de las conductas que actualmente vivimos en el país derivan de la ignorancia, del conocimiento de las personas o de culturas patriarcales, ¿no? Donde el hombre podía exigirle, ¿no? O sea, por ejemplo, es un criterio jurisprudencial que anteriormente existía el débito conyugal, ¿no? Que como había débito conyugal, por lo tanto no había violación. Bueno, cambió, se modificó, que tenemos un poder judicial que progresista, y entonces deriva de esa circunstancia. Entonces, yo sí creo que la sociedad civil, los foros y los jueces tenemos que empezar a dialogar de nueva cuenta. Tenemos que construir consensos, tenemos que buscar cómo resolverlo, porque si el juez se pone y dice es que esto es la norma y la ley lo dice, y a partir de ahí me monto en el plan de soy juez, soy magistrado, y el académico dice sí, pero yo soy académico, yo soy doctor, y la ciudadanía dice sí, pero no, entonces no. Sí, pero yo no entendí nada. Yo no entendí nada. Vinieron autoridades de procuración de justicia, y yo no distinguí entre lo que es procurar y lo que es administrar justicia, y entonces ya no sé con quién entenderme, si con el Ministerio Público, con el asesor victimal, con el defensor de oficio o con el juez. O sea, así de sencillo, la confusión llega a esos grados porque no le enseñamos a la gente desde muy pequeñita lo que implica un sistema de justicia, por lo demás tan complicado como el nuestro, ¿no, Román? Claro, o sea, aquí el tema es que en las escuelas no les hemos enseñado lo que significa la norma, cuáles son las conductas y cuál es la responsabilidad. Y lamentablemente, vamos a hablar con claridad, las fiscalías en el país no han funcionado. En el materia de justicia penal, oral, adversarial, no han funcionado. La verdad de las cosas es que están muy ajenas. Uno va a la agencia del Ministerio Público para efecto de presentar una denuncia. Me enteré, por ejemplo, en un caso de la Fiscalía de la Ciudad de México, que llegó a presentar un delito por violación a una menor en la Ciudad de México. Y resulta que las partes dicen, oye, está en flagrancia, fue detenido en ese momento, es el tío, están todos los elementos, y el fiscal no consignaba, ¿sí? No vinculaba proceso. ¿Por qué? Porque pues, lamentablemente el tema de la corrupción está filtrada en las fiscalías. Entonces, ¿qué necesitamos? Volver a replantearnos el tema de justicia, de fiscalías, de administración, de tribunales, ¿sí? Y que en el próximo periodo, ¿sí?,
dejemos de politizar esto, dejemos de señalar culpables y busquemos respuestas. Porque si no buscamos respuesta, insisto, el denigrar a la justicia, el denigrar al Poder Judicial Federal, el denigrar a los jueces, lo único que estamos mandando de mensaje es que si hay una persona que comete un delito, no quede impune, y entonces el pueblo, como no quiere que quede impune, va y lo lincha. Y resulta que a lo mejor la persona no era el responsable directo de la comisión del delito y que estamos cometiendo un acto de injusticia. Entonces, yo sí creo que por eso mismo los académicos, los tribunales debemos de tener un lenguaje más sencillo, tratarnos de quitarnos esta toga que a veces nos estorba, ¿no? Y acercar y platicar de las cosas para que vea la ciudadanía que los jueces y el Poder Judicial sí está construyendo paz en el país. Yo no estoy de acuerdo, lo comento, con la elección de jueces y magistrados, de quitar y eliminar a los jueces y magistrados federales. Así hay una propuesta de reforma por parte del Ejecutivo y que está resonando en el país ante esta narrativa. Por lo demás ya se probó, ¿no? En el siglo XIX, ahora sí que estas paredes nos contemplan, se elegía desde la Constitución del 36 y del 57, como tú sabes mejor que yo, y no funcionó una justicia supuestamente electa por comicios y por apelación a la voluntad popular, ¿no? Digo, lo que pasa es que el discurso y la narrativa en esta parte es que la decisión del pueblo, a través de los jueces que son elegidos, pueden representar más al pueblo. Y la verdad de las cosas es que, pues ya lo vemos en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, pues que no tampoco se ven representados. Entonces, yo lo creo que está claro y demostrado científicamente que jueces con carrera, con conocimiento, tienen más posibilidad de equivocarse menos a una persona que no tiene la preparación. Es decir, ¿tú con quién vas? Con un médico especializado que es especialista en cardiología, o vas con el médico general, o porque decidió el pueblo que pues, Juan Penas fuera el que a partir de ahora pues, llevara a cabo la atención médica. No, yo creo que votamos así... por el curandero. Votamos por el curandero. ¿Por qué? Porque el uso y pueblo y costumbre dice que es un curandero y no queremos un médico. Yo sí creo que hay que llevar a un nivel un poco de mayor conocimiento científico que nos sirva de prueba de lo que está pasando. Yo creo que lo que se busca es debilitar al Poder Judicial Federal. Creo que la propuesta de análisis, de reforma que está haciendo una propuesta Norma Lucía Piña, la presidenta de la Corte, hoy en día es en qué estamos fallando los jueces federales, en qué estamos fallando los tribunales, el Poder Judicial Federal, ¿no? Yo sí creo, insisto, jueces, magistrados federales, bajarse del banquillo, académicos, bajarnos del banquillo, subirnos todos en un diálogo y saber en qué o no está fallando la justicia. Porque la verdad de las cosas es que si hay un proceso o hay un juicio que me tarda 5 años, que me tarda 4 años, pues la verdad de las cosas es que las víctimas, los ofendidos, creen que la justicia no es pronta y expedita, y entonces ahí es donde la impunidad gana y la ingobernabilidad. Es urgente resolverlo. A la vuelta del último corte, Román, ¿qué te parece si nos platicas sobre esta perspectiva federalista que tiene el foro a tu cargo? Claro. Y volvemos también con la maestra Lancy Musiño. No se vayan. Estás viendo Diálogos Jurisprudenciales. Lunes a viernes. Ese es el tipo de herida que nunca sana, ¿no? Y que no debe de sanar, porque define quién es. Dicen por ahí que es una voz camaleónica la que tiene Lila, porque Lila maneja varios estilos, aparte de que tiene un rango de voz gigante. Es el valor que he perdido. Red Tal. Lunes a viernes, 17 horas. Por AMX Noticias. Vamos a seguir y avanzar con la transformación.
La cuarta transformación es construir patria. Amo a mi patria y amo a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena. Sin miedo, México, con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xóchitl Presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Bien, volvemos pues tristemente al último segmento de este programa porque ha estado interesantísima la forma en que fluye la relación de los poderes judiciales con la sociedad y con la abogacía en particular y también muy particularmente con el Foro de Constitucionalistas de México. Y le vamos a preguntar al doctor Román Lazcano sobre esta perspectiva federalista que tiene hoy, a 200 años del establecimiento de la República Federal, un foro como el que él dirige. Es importantísimo y quizá nos podrías contar si hay capítulos en los estados o cómo es que funciona este foro. Fíjate que en el tema federalista, como un tema de propuesta que voy a dejar y que he estado estudiando y trabajando en ella, es qué dar o qué soluciones dar. Yo sí creo que hay circunstancias que deben centralizarse en el poder para evaluar lo que se está haciendo en los estados, y hay otra que tiene que ver con sus propias facultades de los estados para efecto de regularse. Por ejemplo, yo sí veo que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México se reconoce el conocimiento, la preparación, las propuestas de los colegios y asociaciones para efecto de los nombramientos de los magistrados a partir de las propuestas que hacen los ejecutivos y que han sido aprobados por los legislativos. Sin embargo, después de una columna que acabo de leer de hoy de Pablo Giriart, y que es un claro y de conocimiento que hay estados donde lamentablemente los gobernadores someten al Poder Judicial, someten al Poder Legislativo y prácticamente hay un poder unipersonal. ¿Qué pasa con esos tribunales donde los magistrados son los amigos o las amigas de las gobernadoras o de los gobernadores y meten a personas sin preparación, sin conocimiento a los poderes judiciales? Donde hay una propuesta por parte de la gobernadora, la idea es, los jueces y magistrados federales son nombrados a través de examen de oposición, evaluados por sus propios pares, a través de un instituto, es decir, no tiene por qué estar sometido el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo en el nombramiento de los jueces y magistrados. ¿Por qué entonces sí en los estados los gobernadores y las gobernadoras siguen decidiendo quiénes son los magistrados y las magistradas de los poderes judiciales? Yo sí creo que podríamos hacer un elemento híbrido, es decir, que se haga un examen de oposición a través de un instituto de la Judicatura Federal, que se evalúen a los candidatos, y ya una vez que han sido evaluados por los candidatos, se pasa la terna a los ejecutivos a los ejecutivos para que, de acuerdo a las personas evaluadas, estas sí tienen los elementos suficientes. Entonces, es decir, tiene que haber un previo anterior para que los gobernadores o las gobernadoras elijan de una lista abierta con personas con conocimiento, y entonces ahora sí ya el gobernador hace una propuesta al Congreso del Estado para que los magistrados sean eficientes y que tengan conocimiento de la materia. Porque lamentablemente hay poderes judiciales en varias partes del país que han sometido a los poderes judiciales, hay justicia selectiva, y lo único que está pasando es que
simple y sencillamente no llegue la justicia como deberíamos que llegue a la ciudadanía. Creo que lo que importa es dialogar, proponer, hacer elementos que permitan mayor gobernabilidad y democracia en los estados. Y yo sí creo que por eso mismo el Foro de Constitucionalistas de México, al conocer lo que está pasando en nuestros estados, al conocer lo que está sucediendo, pues hagamos unas propuestas. Es lo que te iba a decir, que el capítulo de Quintana Roo y el de Campeche digan, bueno, aquí lo que convendría es esto, y el de Sonora y el de Chihuahua digan, aquí lo que convendría es esto otro, ¿no? Efectivamente, mira, como el tema del aborto, ¿no? Ahora que va a estar mucho en la mesa de las discusiones políticas por la reforma de Francia, donde hasta el nombre dice, se consagra el derecho, ¿no? Y lo escuchaba apenas con un académico español. Anteriormente eran delitos, hoy son derechos, ¿no? Antes era un delito el aborto, ahora es un derecho a la interrupción del embarazo. Anteriormente era un delito la bigamia, ahora ya es un derecho que puedas tener 2 o 3 mujeres o 3 hombres o del mismo sexo, o la poligamia, ¿no? Tan es así que hay uno. Entonces, hay una nueva construcción del derecho. Hay personas que, por ejemplo, se matan porque en el Facebook o en las redes sociales una persona pone, esta persona anda con mi marido, o esta persona es una tal por cual, o mi vecina se robó el triciclo. Y es tal la gravedad de que siente que le afectó socialmente en su comunidad, de que le robaron el triciclo, que anda con tal local, y suben fotografías, que eso le da a esa persona en ese estado de emoción. Sí, una perturbación. Una perturbación social, va, ¿y por qué? Y entonces lleva ya un cuchillo y la mata. Entonces pasamos de un problema de redes sociales a un problema de homicidio, a un problema de riña, a un problema de violencia. Entonces no estamos dando solución. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer a través de este conocimiento federal? Pues entender la ciudadanía, las construcciones, las costumbres, los usos, la pobreza, ¿no? Que se está generando, y cómo irlo resolviendo. Y para eso sí creo que los jueces tienen que ser más activos. Y algo que yo sí quiero comentarte es que veo que los abogados del país, las escuelas de derecho, no están alzando la voz para manifestarse a favor o en contra de las propuestas que están en la agenda política nacional. Y eso creo que es importante. Todo el mundo está concentrado en la elección del 2 de junio, pero después lo que viene en términos de diseño constitucional es importantísimo. Creo que tienes toda la razón, Román. Lancy, en un estado como el Estado de México, que tiene las dimensiones de una república centro o sudamericana, ¿no? Tiene más habitantes, sí, creo que incluso que Chile, ¿no? Sí. Esta problemática que nos acaba de plantear Román, pues es obviamente muy distinta a la de estados pequeños de la Federación, y obviamente genera situaciones sociales pues que en otros lados serían completamente inéditas. Me parece muy interesante el tema que aborda. Creo que la independencia judicial es un punto medular. Claro. Creo que cada entidad tiene, por lo que comentábamos hace rato, de la ubicación que tiene, de las costumbres de la sociedad. La industria y el desarrollo económico. No es lo mismo Cancún que Chihuahua o Baja California que el Estado de México, por el cúmulo de población, por las costumbres que tengan, se tienen que llevar a cabo determinadas actividades, cómo se desarrolla un poder judicial de cada entidad. Yo coincido también con lo que comentaba de que es muy importante que los titulares de los órganos jurisdiccionales estén capacitados, porque finalmente tienen en sus manos soluciones de problemas jurídicos que son determinantes en la vida de los justiciables, pero también son determinantes en sus familias, en su patrimonio, en su honra, en
en una guardia y custodia es determinante para niños y niñas y adolescentes en lo que va a ser su proyecto de vida. Entonces, sí, para mí es muy importante los conocimientos, la capacitación que tengan los jueces y magistrados, pero también agregaría la capacitación de los abogados, el cómo nosotros tendremos que fortalecernos, tener más conocimientos, porque el derecho va cambiando. El derecho que estudiábamos nosotros en el 96, 97, no es el mismo de estudio del derecho que podemos tener ahorita en 2024. Nosotros estudiábamos antes las jurisprudencias como algo que teníamos que memorizar, y ahora nosotros estamos estudiando precedentes judiciales, el sistema de precedentes, cuáles son los precedentes vinculatorios, cuáles son orientadores, cómo van, cómo un juez va, cuando nosotros estamos llevando la defensa, tendrá que contestar atendiendo ese principio de exhaustividad, todo lo que nosotros le estemos señalando en un escrito inicial de demanda, lo que le esté requiriendo los justiciables, y no solo será necesario repensar cómo los abogados que hoy en día están desempeñándose en el litigio, sino también las nuevas generaciones. En Estados Unidos son aproximadamente 200 las escuelas de derecho y se fortalecen con las barras que participan. Y solo en el Valle de México yo creo que deben ser 700. Y en México tenemos 2.500 escuelas de derecho, donde no estamos nosotros viendo que cumplan con los estándares de calidad en la educación. Así es. Bueno, desgraciadamente se nos ha ido el tiempo como agua. Gracias por esta mesa de excelencia. Creo que han tocado ustedes temas de la mayor importancia, y simplemente dejo para la reflexión de ustedes y del auditorio, además de un gran y muy cordial agradecimiento a Román Lazcano del Foro de Constitucionalistas de México y a Lancy Muciño, que nos acompañó en la anfitrionía hacia nuestro invitado. Una reflexión con la que nos podemos ir a dormir si ustedes quieren. Realmente hubiéramos pensado a los inicios de la transición democrática que íbamos a tener que estar reivindicando 40 años después un principio tan importante y tan evidente como el de la independencia judicial. Se los dejo y la convoco y le convoco a un nuevo programa para discutirlo. Muchísimas gracias, que estén muy bien, tengan muy buena suerte.